¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que estén acá. Según entiendo, es la primera vez que se hace Confra Live y para mí entonces es todo un honor poder estar acá con ustedes. Yo voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con lo que voy a compartirles durante estas próximas 2 o 3 horas. Entonces, ahí pueden ir pensando la pregunta lo más de bien. Todos nosotros los que estamos acá, creo en términos generales, a menos de que tú de pronto estés de visita este fin de semana en Bogotá, somos bogotanos en términos de que vivimos acá. Entonces la pregunta que voy a hacer para todos ustedes va a ser absolutamente clara. En un buen día, pero en horas de oficina, no entre las 2 y las 4 de la mañana, en un día normal, entre por ahí las 7 de la mañana y las 7 de la noche, si ustedes tienen que ir a unos 4 lugares en diferentes partes de la ciudad, ¿alcanzan? Uno en Bogotá, pues a menos de que pues ahora los medios alternativos de transporte como uno que le rinde más, ¿no? O sea, ahora como que la bicicleta, la patineta, los patines o caminar puede hacer que uno le rinda más. Un poco por ahí el Transmilenio como que anda rápido, pero cuando uno se puede montar, ¿no? Pero la verdad es que nuestra vida anda a unas velocidades increíbles. Pero al mismo tiempo, a veces cuando terminamos el día, no sé si a ustedes les pasa que sienten algo así. Al final de un buen día, si hemos acudido a todas las citas y lo hemos tachado todo de la lista de tareas, caemos en la cama y decimos, Dios, ayúdame a sacar esto otra vez adelante mañana. No sé si a ustedes también les pasa algo así. Yo hice una encuesta, yo me divierto con los formularios de Google y pongo a las personas a contestar cosas que solamente como que me importan a mí, pero la gente ahí más o menos como que tampoco tiene mucho que hacer, entonces mira, básicamente la encuesta decía esto, de una lista, y yo puse muchas prioridades, muchas cosas en tu vida que pueden ser más o menos importantes, pero de esa lista, escoge cuáles son tus 5 prioridades. Entonces, pues las personas escogían 5. No era importante cuál era la primera, la segunda, la tercera, simplemente escoge 5. La segunda pregunta, que pues, realmente era la pregunta interesante, la segunda pregunta era, de esas 5 prioridades que marcaste, que tú dijiste que son tus 5 prioridades, ¿son tus prioridades? En el día a día, en la realidad. Y la respuesta fue que el 75% de las personas que contestaron la encuesta dijeron no. Esas son mis prioridades y no sé si a ustedes también les pasa. Uno puede pensar qué es lo realmente importante en la vida de uno, pero a veces cuando tú vas a tu día a día, terminas dándote cuenta que la vida se convierte en esa tensión entre hacer lo que sé que debo hacer y cumplir esas demandas que muchas veces nosotros mismos nos las ponemos en nuestra propia vida. Entonces, aquello que nosotros mismos decimos que son prioridades, terminan siendo a veces más una carga por querer cumplirlas y ver que no las estamos cumpliendo, que vivir la vida que nosotros queremos vivir. Yo les voy a hacer acá una cosa y voy a hacer todo lo posible para que todos puedan ver. Este tarrito representa un poco como la vida de nosotros, aunque pienso que más como el tiempo que tenemos nosotros. Ahora, voy a poner por acá esto primero. Ni crean que voy a hacer malabares. Soy absolutamente descoordinado, creo que ni con una bolita podría. De hecho, ya les estoy tumbando. ¿Alcanzan a ver esto? Es que si lo volteo más se caen. ¿Sí saben qué son? Frijoles y maíz de las palomitas. Entonces, en nuestra vida, vamos a hacer de cuenta que estos frijolitos no son las prioridades más importantes. Son las prioridades secundarias. Y estas son lo que podríamos llamar casi ni prioridades terciarias, sino cosas que nos toca hacer en la vida, pero realmente no son importantes para nosotros. No deberían
quitarnos el tiempo. Ahora, si yo hago esto, de pronto no todos van a ver, pero ahorita les muestro. ¡Uy! A muchos nuestra vida es esto, ¿no? Las prioridades secundarias y las cosas que nos toca hacer terminan llenando toda nuestra vida. Y lo que pasa es que estas bolas que representarían las prioridades más importantes en la vida de cada uno de nosotros, pues ¿qué pasa? ¿Sí? A duras penas puedo meter 2. Porque si ya trato de meter la tercera, simplemente no van a poder. Pero lo que yo quiero hablarles hoy es que cuando entendemos que lo primero que debe haber en nuestra vida son nuestras prioridades, las cosas realmente pueden cambiar. ¿Quién cree que cabe todo? No alcen la mano que me dañan el juego, gracias. Gracias a Dios. Ya me parezco a Matt Facton con eso, cuando respiro suena, ¿no? Cuando de alguna manera tú y yo logramos resolver el orden correcto de nuestras prioridades, todo cabe. Aún de pronto, cosas que deberíamos intentar quitar. Pero cuando simplemente no entendemos o no podemos, así entendamos cuáles son nuestras prioridades, no podemos manejarlas, pues lo que pasa es que lo realmente importante en tu vida y en la mía va a quedar por fuera. Entonces, parte de lo que yo quiero desarrollar con ustedes es eso. ¿Cómo hacemos? Y obviamente una forma en la que quiero comenzar a desarrollar esto es algo que Jesús dijo y Mateo, uno de los amigos de Jesús que los conocemos como los discípulos, escribió. No sé si ustedes han oído, pero Mateo fue uno de esos discípulos de Jesús que escribieron una de las biografías de Jesús que nosotros hoy conocemos como evangelios. Que hay 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo fue uno que anduvo con Jesús y escribió lo que vio y lo que oyó de Jesús. Lo que vamos a mirar un poco hoy es algo que Mateo escribió en ese evangelio y que para nosotros, para encontrarlo, si alguien quiere anotar, pero va a salir en las pantallas, está en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Quiero explicar un poquito de esto de los versículos y los capítulos. Mateo, porque ahora más o menos sí, ¿no? Pero Mateo no era que fuera escribiendo y dijo capítulo 1, capítulo 2 y escribía en versículos, no. Eso fue alguien por allá en el año 300, alguien muy desocupado, pero que nos ayudó muchísimo a nosotros, porque imagínense hoy para decirle a alguien, busque ahí más o menos como en la mitad, pero un poquito, no. Entonces simplemente esta persona que hizo un súper trabajo cuando no había toda la tecnología que tenemos, simplemente dividió estas cartas, estos libros que componen esta colección de libros que nosotros conocemos como la Biblia, en capítulos, y las frases, oraciones o pedacitos más pequeños los llamó versículos, y por eso cuando uno dice Mateo 6:25, quiere decir que uno va al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, y lo que vamos a leer nosotros hoy está ahí adelante. Jesús está hablando en uno de los sermones o mensajes más famosos de él. Yo creo que de pronto, aunque tú nunca hayas asistido a una iglesia, si eres colombiano al menos,
o también de otros países latinoamericanos en donde tenemos una tradición de tanto tiempo en términos de los principios cristianos, has escuchado el Sermón del Monte. De pronto no sabes qué es, pero esto se llama el Sermón del Monte y fue uno de los mensajes más famosos de Jesús. Y Él está hablando de las preocupaciones, está hablando de las prioridades en la vida y viene hablando de varias cosas. Viene hablando de la comida y ahorita va a hablar un poco del vestido. Y da ejemplos como normalmente Jesús intentaba hacerlo. Eran ejemplos muy para su época, para una cultura bastante agrícola, bastante campesina. De pronto a nosotros nos toca investigar un poquito más porque acaba de nombrar los lirios y yo realmente de flores a duras penas sé rosas, claveles y iba a decir los otros de mi matrimonio y se me acaba de olvidar, o sea, esos tampoco los sé y gracias a Dios mi esposa no está acá porque se me olvidaron las flores que eran del matrimonio. Jesús dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? ¿Acá nos preocupamos por la ropa? Yo creo que sí, ahora es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Simplemente era un ejemplo diciendo lo que podemos ver nosotros. No tienen que ser lirios, vayan a un jardín, miren una flor y digan, wow. Y estas no andan mirando cómo vestirse ni saben cómo construir su ropa, pero se visten de una manera pues maravillosa, las flores son divinas. Pero además pone un ejemplo y mete a alguien que para ellos era muy famoso, que era Salomón. Los que saben y tratan de mezclar varias cosas, dice que Salomón, si lo compararan con los millonarios del mundo, podría llegar a ser de los más ricos del mundo aún en la actualidad. Y lo que está diciendo es, ni las flores se visten como ese que era el más millonario del mundo. Con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Qué es lo que está diciendo básicamente ahí Jesús? Que a veces, o muy posiblemente muchas más veces de las que quisiéramos, como lo vimos acá, nuestras prioridades pueden estar patas arriba. Y por eso en la charla de hoy yo le puse prioridades despriorizadas, porque es fácil darnos cuenta que a veces lo importante termina teniendo un lugar secundario. Y esto que no es tan importante, esto que lo acabo de quitar, que no es tan importante, a veces termina tomando el lugar primario. Y uno a veces dice, pues sí, eso es muy importante. Y pues claro que es muy importante. Pero el mensaje que va y lo que Jesús estaba tratando de decirle a las personas en su momento y nos sigue diciendo a nosotros hoy, es que hay algo más importante y hay una respuesta para que cuando vimos esto, que ya las prioridades no entraban, que sí entren, pero que entren de primero y que nos podamos centrar en nuestras prioridades. Básicamente lo que estamos diciendo es que las prioridades de cada uno de nosotros se reflejan de una manera. Puede ser la mayoría de los que están acá, de los que estamos, metámonos de una vez, de los que estamos acá somos más como digitales. Eso no quiere decir que a alguno de ustedes le guste llevar una agenda en papel. Somos digitales y no necesariamente que ustedes utilicen la agenda, porque a veces ya automáticamente la mayoría de las aplicaciones me ponen en la agenda varias cosas, ¿o no? Uno ya a veces ni las tiene que meter, si alguien lo invita y le envió el mensaje, está ahí. Pero muchos de nosotros manejamos una agenda. Puede ser que no manejemos. Y el foco de lo que yo les quiero decir hoy no tiene que ver con el hecho de que tengan una agenda. Pero sí es importante darnos cuenta que aquello que nosotros consideramos prioridades está en nuestra agenda. Entonces yo ahora les hago una pregunta. Piensen en su agenda de la semana.
Sí, piensen en su agenda de la semana por bloques, ¿sí? No 8 de la mañana, 9 de la mañana, sino más o menos lo que hacen. Casi todos nosotros, pues si trabajamos, más o menos lo que es de 8 a 4 o 5, pues está, y si estudian más o menos, también. Pero hay otros horarios. Lo que está ahí, lo que está metido, lo que tú apuntas, lo que tú cumples, lo que tú tienes en tu memoria, esas son tus prioridades. Pero ahí es cuando muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta que hay cosas importantísimas que no anotamos. Por ejemplo, no sé si ustedes en esa agenda que tienen mental en este momento, pondrían en algún momento casa, familia. ¿Algunos lo hacen? No es tan común. Pero nosotros decimos que nuestra familia es lo más importante. Algunos de nosotros de pronto ponemos trabajo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo perdemos el tiempo en el trabajo, y lo que pasa cuando perdemos el tiempo en el trabajo es que terminamos robándole ese tiempo a la familia, y así sucesivamente. Entonces, básicamente la teoría es esta: tus prioridades están en tu agenda, y si no están en tu agenda, entonces no son tus prioridades. Entonces no son tus prioridades. Yo quiero hablarles de 5 prioridades que cada uno de nosotros debería mantener. La primera, puede ser que no todos los que están acá sean casados, pero todos de alguna u otra manera tienen familia, puede ser más grande o más pequeña, pero si usted es casado, va a entender esto de la mejor manera. Y fijo, a todos nos toca en términos de qué hacemos con la familia. Entonces, la primera prioridad que todos nosotros debemos tener es el matrimonio y la familia. ¿Por qué es esto? ¿O cómo se mide esto? Básicamente es lo mismo, y yo les pido que me sigan acá, porque al finalizar las 5 quiero cerrar con algo realmente importante que es útil para nuestra vida, pero nos damos cuenta al mismo tiempo que es un consejo que Dios desde hace mucho tiempo ya nos ha dado, y que nosotros sí podemos seguir, sin importar si tú eres miembro de una iglesia, si tú siempre vas a una iglesia o de pronto es la primera vez que estás en una iglesia, te vas a dar cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Entonces, primero, la familia. Básicamente, ¿qué es? Tiempo. Pero si tú no pusiste eso en tu agenda, pues posiblemente no va a pasar. A mí me pasa mucho. Yo me doy cuenta que aquello que yo pongo en mi agenda, lo cumplo. Y lo que no pongo, así lo quiera hacer, no sucede. Acá es cuando debemos darnos cuenta que la intención no es suficiente. La intención de querer hacer algo en mi vida no es suficiente. Tengo que hacer algo para llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, lo primero en el matrimonio y la familia tiene que ver con el tiempo. ¿Está en tu agenda? ¿Lo hubieras puesto si te hubieran puesto a dibujar una agenda de tu semana? ¿Hubieras puesto casa? Seguramente no mucho. Y puede ser que tú estés en la posición de papá o mamá, y puede ser que lo sientas más cercano, pero puede ser que estás en la posición de hijo, de joven, que estás estudiando. Pero también la familia es lo importante, porque al final dicen que un autor famoso decía que al final lo que te vas a preguntar en tu vida es cómo estás con tu familia. ¿Cómo estás con tu familia? Segundo, y esto para muchos de nosotros es común. No sé si ya se... no, fui yo el del botón mal. Segundo, trabajo. Y acá tú lo puedes poner trabajo o estudio. ¿Qué significa esto? El trabajo básicamente es un compromiso. El trabajo básicamente es un compromiso de horario. Si tú tienes un compromiso, cumple tu compromiso durante el tiempo en que lo tienes que cumplir. Trabaja, da lo mejor de ti, igual que en el estudio, y haz y cumple el compromiso que has adquirido. Porque o si no, no estás haciendo lo que deberías hacer en una de las prioridades más importantes de nuestra vida, que es el trabajo. Da lo mejor de ti. Pero si ya el trabajo te está quitando
el tiempo que le deberías dedicar a otras de tus prioridades, pues empieza a poner límites. Empieza a poner límites. ¿Quiénes acá todavía están estudiando, especialmente en la universidad? Bueno, igual no veo nada, entonces no importa. No, mentira, sí. Ahí vi como a 5 personas, creo. Pero gracias por levantar la mano, su participación es muy importante. Uno puede estudiar más de lo que debe estudiar. Y uno puede quitarle el tiempo a otras prioridades en tu vida cuando no dedicas el tiempo que debe ser. Es tan malo hacer menos como hacer más. Si tú no estás poniendo límites en tu trabajo o en tu estudio, seguramente se lo estás robando a otras de tus prioridades. Y yo digo esto con conocimiento de causa. Yo estudié bastante tiempo y sé que uno puede robar el tiempo que debería dedicar a otra cosa, en muchos casos a uno mismo, por estar haciendo más de lo que debería hacer realmente, o menos, que es aún peor, porque estás además rompiendo otro compromiso. Acá vienen otros que ya no son tan comunes, porque yo creo que eso los podemos poner y no sé tú cómo lo ves. En algún momento, bueno, esta es fácil ponerla, ¿no? Uno la pone en la agenda, vacaciones, pero no estoy hablando de que se terminó el semestre y llegan las vacaciones, sino qué vas a hacer en las vacaciones. Esto tiene varios beneficios, ¿no? Uno de esos es que debemos tomar vacaciones, necesitamos tomar vacaciones, pero cuando tú planeas tus vacaciones, además de que puedes disfrutar más por menos, porque seguramente te va a salir más barato, estás diciendo que esa es una prioridad para ti, para tu familia, y que entiendes que eso es bueno en términos de tu salud emocional, mental y de tu salud física. Entiendes que esa es una prioridad en tu vida. Ahora parece que está de moda decir en el trabajo, yo hace 4 años no tomo vacaciones. Y la otra persona dice, wow, qué maravilla de persona. En 5 años los vas a estar visitando en el hospital seguramente. Cuando las prioridades no están en orden, cuando tus prioridades no están en tu agenda, no son prioridades. Simplemente empiezan a hacer cosas que pasan. Y acuérdate, en términos generales, que la intención no vale. Pero la dirección que tomas, el camino que tomas, sí determina tu destino. Tú sabes lo que debes hacer para lograr lo que quieres tener. Y la dirección que tomes determina tu destino, no la intención. Yo tengo la intención, pero si me quedo solamente con la intención, en Colombia tenemos un dicho, ¿no? Que la intención es lo importante. Pero eso sirve como cuando llamé a alguien porque cumplió años. Pero en tu vida la intención no es suficiente. Es algo que debe estar. Entonces tenemos matrimonio y familia, trabajo, recreación, ejercicio. Ustedes dirán que yo no mucho, pero yo sí mucho. Lo que pasa es que yo hago ejercicio para poder comer más, y como que a veces como más del ejercicio. Miren, los que me conocen a mí, y acá hay personas que me conocen hace bastantes años, yo no habría puesto esto en prioridades hace unos años, porque no era muy amigo del ejercicio. Pero piénsalo de esta manera. Cuando tú te das cuenta que en la vida que tú llevas hoy en día, puedes pasar alrededor de 20 horas al día entre sentado y acostado, creo que es hora que te des cuenta que el ejercicio tiene que ser una prioridad. Porque así somos nosotros. O haz cuentas, ¿cuánto tiempo de tu día? De pronto acá hay gente muy deportista. Pero ¿cuánto tiempo de tu día tú pasas entre sentado, bien sea en una oficina, o sentado en clase, o acostado durmiendo? Fácilmente pueden ser 20 horas al día, porque las otras 3 te las puedes sumar a que estás sentado en un carro, en un bus, en algo, y sigues sentado. Y cada vez hacemos menos ejercicio, y es absolutamente necesario. Ahí van los problemas serios. Hasta aquí.
todos nosotros, independientemente de lo que creamos, independientemente de que tú estás aquí por primera vez, independientemente de la iglesia en la que vayas, podemos estar absolutamente de acuerdo de que esas 4 son prioridades para cualquier persona hoy. Básicamente, y esto es importante para lo que vamos a entrar, pero básicamente es volver a entender que una palabra en tu calendario puede poner en orden tus prioridades. Una palabra en tu calendario. Obviamente, si la cumples, una palabra en tu calendario puede poner en orden tus prioridades. Pero es necesario que sigamos leyendo lo que Jesús dijo y Mateo escribió después de que dijo, pero ¿por qué ustedes se preocupan por qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos? ¿Por qué se preocupan por eso? Y ahora vamos a lo que sigue que Mateo escribió. Él sigue diciendo, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Aquí esta palabra paganos, yo no sé si ustedes todos la entienden, pero básicamente paganos simplemente quiere decir personas que no ponen a Dios en su vida, que no les importa la opinión de Dios en su vida. Eso es paganos, es una forma de decirlo. Yo sé que ahora se puede convertir en una palabra casi ofensiva, pero él sigue diciendo lo que sigue diciendo Jesús que Mateo escribió. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la propuesta de Dios para que las prioridades de mi vida, las que no deberían ser prioridades secundarias, pero las que deben ser prioridades primarias, estén en el orden correcto? Yo voy a explicar este pasaje de una manera que para mí es muy familiar. No sé para ustedes, entonces lo tengo que explicar más porque es que ya no sucede mucho. En ciertas partes y en cierta época de la historia que yo alcancé a vivir, y no sé si ustedes también, y cuando digo en ciertas partes, es porque aunque en Bogotá no es muy común, puede ser que en otras ciudades más pequeñas sí lo sea. ¿Alguno de ustedes sabe, o más bien de pronto sería, alguno de ustedes no sabe qué significa ñapa? De pronto en otras partes de Colombia lo dicen de una manera diferente. ¿Hay alguien acá de otra parte? ¿Cómo le dicen ñapa? ¿Vendaje? No, pero en Ibagué no. Dejémoslo en ñapa. No, mentiras. Cuando uno iba a la panadería, por ejemplo, y uno pedía 10 panes, a uno le daban los 10 panes y al final de los 10 panes le encimaban, le daban de ñapa, de vendaje se diría, Gus. Le daban vendaje sin artículo, bueno, la ñapa mejor. Le daban uno más, ¿cierto? Esa es la ñapa, esa es la ñapa. Entonces la pregunta es esta, y de pronto si ustedes no lo han vivido, eso pasaba, era genial, y en algunas ciudades todavía sucede, porque imaginen uno comprar 10 y le regalaban un pan, ahora no. Pero miren esto, pregunta, si a ti no te dan la ñapa, ¿el señor, el panadero, te está robando? No, ¿cierto? Porque tú le pediste 10 panes y él te dio 10 panes y te está cobrando 10 panes. Si él no te da la ñapa, ¿es un mal panadero? ¿Hace un mal producto? No, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? La ñapa es la ñapa. Es algo que no está incluido, es algo que no tiene que ser para que las cosas estén bien, pero es muy chévere recibir la ñapa. Ahora, lo que está diciendo Jesús acá es, miren, y todas esas cosas, y acá podemos hablar todos estos frijolitos, todo este maíz, pero aún además todas esas bolas. Qué pena si desperté a alguien. Los frijoles,
el maíz, todas esas prioridades primarias, secundarias, lo más importante de tu vida. Todo por lo que nosotros a veces desviamos lo más importante. Lo que Dios te está diciendo es, ¿sabes? Para mí, esa es la ñapa. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú necesitas, todo lo que yo te puedo dar, tú lo debes entender como la ñapa. Lo importante, lo verdaderamente importante en tu vida, tu primera prioridad debe ser buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, vas a encontrar todo lo demás. Cuando tú buscas a Dios, vas a encontrar todo lo demás. Y ese es el planteamiento que está haciendo Jesús ahí. Nuestra vida se compone más bien de buscar todo lo demás. Y en el momento en que las cosas ya no funcionan de alguna manera, ahí sí buscamos a Dios. Y Dios lo que está diciendo es, tú búscame, y todo lo demás, todo eso que deseas, todo eso que sueñas, para mí es la ñapa. Y yo te las voy a dar en la medida en que sea necesario que tú las tengas. Porque a veces no es necesario que nosotros tengamos todo lo que supuestamente necesitamos tener. Y eso lo sabe solamente Dios. Voy a terminar leyendo una historia que está en un libro que yo leí que se llama Simplifica, que habla precisamente de cómo simplificar nuestra vida. El autor es un gringo, Bill Hybels, que es relativamente famoso en algunos círculos, y él dice esto, y lo voy a leer tal cual él lo dice. Dice, quiero terminar este capítulo contándote la historia de un hombre de negocios de mi comunidad que empezó a asistir a Willow. Willow es la iglesia donde él trabaja, hace algunos años. Al principio venía solo cuando su esposa lo presionaba lo suficiente, pero de vez en cuando asistía y se quedaba después del servicio. Ocasionalmente él y yo pudimos hablar. Al final comenzó a asistir con más frecuencia. Al poco vi un cambio en la conducta de este hombre. Parecía que algo hubiese hecho clic y se sentía prendido por Dios. Tenía un montón de preguntas y pedía libros para leer. Venía a nuestro servicio de entre semana y a veces asistía a 2 de nuestros servicios de fin de semana. Al final se zambulló de cabeza y comprometió su vida a Cristo. Yo tuve el honor de bautizarle. Pronto estaba en pleno vuelo espiritual. Él sabía en qué quería convertirse. Quería convertirse en un nuevo hombre. Un día estábamos comiendo juntos y dijo, ya memoricé mi primer versículo de la Biblia. Bien, escuchémoslo, le dije. Él recitó Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Asombroso, dije. Así que ese primer versículo es el primer versículo que has memorizado. Entonces me divertí un poco con él. Le pregunté, ¿tienes pensado ir por ahí citando el versículo y presumiendo, o tienes la intención de cumplirlo realmente? Aquel era un concepto nuevo para un hombre joven en su fe. ¿Cómo se puede cumplir ese versículo? Quiso saber. Así que nos enzarzamos en una animada conversación. Yo no sé quién tradujo esto, enzarzamos, pero... Así que nos enzarzamos en una animada conversación acerca de lo que podía ser buscar el reino de Dios. Le dije, un modo de empezar a buscar el reino de Dios, primero, es reescribiendo tu agenda y llenándolo del modo en que Dios lo haría si Él estuviese a cargo de tu tiempo, tu agenda y tu calendario. Pero dirijo un negocio, dijo, tengo que hacer lo que hay que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, le dije, pero si pones las cosas de Dios primero, si empiezas a rellenar los huecos de tiempo de tu calendario para que determinen en quién te quieres convertir y entonces rellenas el resto de cosas a su alrededor, poco a poco te convertirás en la clase de persona que quieres ser. Básicamente era, si empiezas por determinar qué es esto, y esto es lo que tú pones en tu agenda, después tendrás suficiente espacio para meter el resto de cosas que debes meter. Comenzó a escribir diferentes intentos de agenda con Dios en la cabeza y en ocasiones los compartía conmigo. Cuando llegamos al diseño final, la versión de todas las
con todas las cosas de Dios colocadas al principio, oramos por ello, y este hombre decidió cumplirlo con coraje y convicción. Según él mismo confesó, tenía que hacer algunos arreglos en su matrimonio, así que lo puso en su calendario y despacio y con perseverancia reparó la relación con su esposa. Sus hijos nunca habían sido una prioridad en su vida, pero ahora que sus valores espirituales habían cambiado, la familia se colocó mucho más arriba en la lista de prioridades. De hecho, comenzó a planear noches y vacaciones familiares. Siempre había estado muy ocupado para las vacaciones familiares, pero ya no iba a ser así. No era demasiado tarde para comenzar. Planeó tiempo para participar en un estudio bíblico para hombres, y aquel estudio sacudió su vida. Después apartó algo de tiempo para ser voluntario en algunos ministerios de la iglesia que le apasionaban. Durante los siguientes 2 años, de casilla en casilla, este hombre se convirtió en alguien totalmente diferente. Todo porque reescribió su agenda y la cumplió. Hasta acá es fácil. Yo voy a terminar lo que sigue diciendo en el libro porque pienso que es importante, pero es fácil entender que si Dios me dice que lo busque al primero y que todas esas cosas que realmente llenan mi vida y son importantes, Él me las da, creo que es una buena propuesta para que nosotros mismos cambiemos la forma en la que vivimos. Y a veces cambiar la forma simplemente tiene que ver con poner algo en tu calendario, poner algo en tu agenda. Y no sé cómo te suene esto, pero a veces simplemente es pon a Jesús en tu agenda. Pon a Jesús en tu agenda. Obviamente tiene que ver con esos espacios en donde tú puedes conocer más a Jesús y puedes crecer en las relaciones que puedes tener con otros para que tu fe siga creciendo. Pero miren lo que sigue diciendo. Poco se imaginaba que aquella nueva agenda sería en realidad la última, porque el cáncer se interpuso en su camino. Según asolaba su cuerpo, el reloj de arena se iba agotando y poco tiempo después oficié su funeral. En los meses que precedieron a su muerte, le visité en su casa y en el hospital. La medicación le había rasgado la voz, pero con un duro carraspeo y un brillo de satisfacción en los ojos, dijo: al final tuve 2 últimos años de mi vida en orden. ¿Verdad, Bill? Los tuve en orden. Cada uno de nosotros, porque nunca es demasiado tarde, tiene la oportunidad de empezar a poner su vida en orden. Y su vida en orden significa poner las prioridades en orden. Y las prioridades son prioridades cuando están en tu agenda y tú las cumples. Dios quiere y puede darte todo lo que tú necesitas cuando tú decides que lo más importante en tu vida es Él. Lo pones en tu agenda y empiezas a cumplirlo. No tiene que ser una cantidad de cosas rarísimas. Simplemente es, si quieres que tus prioridades estén en orden, pon a Jesús en el calendario y cúmplelo. Cada uno de ustedes tiene que decidir qué significa poner a Jesús en tu calendario. Pero yo a veces simplemente les puedo sugerir algunas cosas. Una de esas es, no sé si ustedes en esa agenda que les propuse que hicieran mentalmente, en donde les pregunté que si habían puesto casa o familia, alguno de ustedes puso iglesia. O de pronto la iglesia todavía es algo que, no sé, estás en el día de la iglesia, domingo o sábado, y botas una moneda al aire y de acuerdo a lo que caiga. Los ambientes donde tú estás van a ser influencia en las prioridades de tu vida. Es hora de que tú tomes la decisión de poner a Jesús en tu calendario, de poner a Jesús en tu agenda y cumplirlo. Él puede transformar tu vida. Él puede darte todo aquello que tú realmente necesitas. Y es hora de que lo compruebes. ¿Qué tal si terminamos orando?
Yo pido que las personas cierren sus ojos para orar, no porque tenga más poder, sino porque así uno se concentra un poquito mejor. Y lo que normalmente hago es, ¿por qué tú no hablas con Dios? 30 segundos. Puede ser la primera vez que realmente vas a hablar con Dios, no importa. Él te conoce completamente. Entonces habla con Dios durante 30 segundos, dile lo que le tienes que decir en este momento y yo termino orando. Señor, gracias por la manera en que tú nos hablas. Simplemente nos dices, saben, tú puedes desgastarte, puedes agotarte, puedes aún perderte tú mismo por tratar de obtener lo que yo te quiero dar. Y la propuesta que nos haces es, búscame a mí. Ponme en tu calendario, ponme en tu agenda y cumple esas citas que pones allí y yo puedo transformar tu vida. Señor, yo te pido que de pronto aquellas personas que les queda difícil hacer esto, les des el ánimo de hacerlo. De comprobar que tú eres quien dices ser y que cumplirás lo que has prometido cumplir. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Te pido que nos acompañes en el resto de la reunión, que nos acompañes en nuestro regreso a casa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe.